Hola, el 99% de ustedes no están suscritos al canal. Cuando llegue a los 1000 suscriptores, crearé una serie especial para ustedes. El sol se pegaba a la tierra como una mano caliente. En las llanuras de Nuevo México, el horizonte parecía una cuerda tensada a punto de romperse por el calor. El aire, líquido y ondulante, hacía titilar los postes de un cercado desparejo. Sam McAllister avanzaba a paso de trote corto sobre un alazán con la crin dura de polvo. Llevaba la camisa pegada a la espalda, un pañuelo desteñido atado al cuello y la cantimplora sonándole vacía como una promesa rota. No había pájaro en el cielo, ni una nube. Solo el rumor lejano de un molino viejo y de cuando en cuando el crujir de la silla. Sam había nacido en algún lugar de Arkansas y había aprendido dos cosas antes que a leer: cómo escarbar una fogata en viento malo y cuándo no mirar a un hombre a los ojos. Desde entonces, la carretera le había enseñado lo demás: el precio de un caballo cansado, la medida justa de una mentira y que los lugares que prometen quedarse siempre terminan quedándose con uno. Por eso, cuando divisó a lo lejos una línea de álamos famélicos y detrás de ellos el tejado bajo de un caserón aislado, pensó primero en agua y después en sombra. El alazán resopló al sentir el olor húmedo que venía del pozo. Sam le dio una palmada en el cuello. «Tranquilo, Palomo», murmuró. «Primero preguntamos, luego bebemos». A medida que se acercaba, los detalles de la casa emergieron del brillo del calor. Pintura desconchada, un porche de tablas blanqueadas por el sol, una mecedora con una pata coja, arriates secos que en otro tiempo habrían sostenido flores, ahora reducidas a tallos pálidos. Un gallo, más digno que vivo, lo miró pasar desde la sombra, y al fondo, un corral con apenas 2 vacas, huesudas como relámpagos. Sam se detuvo a 10 pasos del porche. Se quitó el sombrero con la mano izquierda y lo sostuvo frente al pecho. Con la derecha, abierta y lejos del cinto, señaló la cantimplora y luego el pozo. La puerta no se movió. El aire siguió vibrando. «Buenas», dijo levantando la voz. «Nombre Sam McAllister. Busco agua y, si no es molestia, un poco de sombra para el caballo. Pago con trabajo». La respuesta llegó primero en forma de un clic que su cuerpo reconoció antes que su cabeza, el dedo afirmándose en el gatillo. De la penumbra del portal emergió una mujer con el rifle apoyado en la cadera, el cañón apuntando justo a un punto entre el sombrero y el corazón de Sam. Tenía el cabello recogido en un moño apurado, del que escapaban hebras oscuras como látigos finos. Los ojos, verdes, pero no un verde amable, un verde de botella rota. No parpadeaban. «No des un paso más», dijo, con una voz que no pedía segundas opiniones. «Quita ese sombrero del medio y di tu nombre otra vez». Sam tragó polvo. Repitió despacio como dictando para alguien que anota: «Sam McAllister. Camino hacia el oeste. Solo busco agua. Si molesto, me voy sin beber». La mujer lo sopesó como se sopesan los bultos antes de ponerlos en el carro. Luego señaló con la boca del rifle la cantimplora. «Déjala junto a la rueda del carromato». El revólver en el suelo. Sam obedeció sin gestos bruscos. Dejó la cantimplora con cuidado y sacó el colt del cinto sujetándolo del guardamonte con 2 dedos, como se entrega una culebra dormida. Lo depositó sobre la tierra y se enderezó sin hincar los talones. El alazán, advertido de la tensión, movió las orejas hacia atrás. «También el cuchillo», añadió ella. Sam sonrió apenas. El cuchillo, un viejo Bowie con la empuñadura astillada, salió de la bota como un secreto conocido. Lo dejó junto al colt. «Ahora sí», dijo la mujer. «Camina al pozo, lento. El caballo primero». No le quitó el ojo de encima ni el cañón, que parecía una mirada más. Sam condujo a Palomo con la rienda y lo dejó beber. El animal hundió el hocico con desesperación. El agua chapoteó en ecos contra la piedra. Sam se inclinó y metió los brazos en el cubo, dejándose mojar el antebrazo hasta el codo. El frescor le arrancó un suspiro que era casi un rezo. «Gracias», dijo sin darse la vuelta. «No me las des todavía», respondió la mujer. «¿De dónde vienes?» «De donde me echan», replicó Sam con un humor que no sonó del todo a broma. «Trabajé en un rancho al norte. El capataz y yo no estuvimos de acuerdo en el reparto. Preferí seguir camino. ¿Tienes cuentas pendientes?» «Solo conmigo». Hubo un silencio que, lejos de aliviar, apretó el aire. El molino chirrió a lo lejos. Un tizne de nubes asomó por el suroeste sin convicción. «Soy Clara Dawson», dijo por fin. «Esta tierra es mía, la casa también. Si vienes con cuentos, mejor darlos la vuelta y volver por donde llegaste».
No traigo cuentos, dijo Sam. Traigo callos y espalda. Puedo arreglar cercas, componer cerraduras, errar si hace falta. Puedo estar aquí 2 horas y marcharme, o quedarme una noche y trabajar por la comida. Lo que digas. Clara no bajó el rifle, pero el cañón dejó de ser una amenaza directa y pasó a ser una advertencia general al mundo. ¿Una noche?, preguntó meditando cada sílaba. ¿Y qué hace un hombre que se queda una noche en casa de una mujer sola, Sam McAllister? Dormir en el suelo, cerca de la puerta, contestó sin tardar. Levantarse temprano, hacer lo que se le pida y seguir su camino. Clara dejó que el silencio se encargara de la desconfianza. Bajó del porche con pasos firmes. El rifle le acomodaba al cuerpo como si hubiera nacido con él. Desde abajo, Sam pudo ver que llevaba una blusa clara arremangada al codo y una falda de color tierra, con manchas más oscuras en el dobladillo. Las manos eran de alguien que trabaja. Dedos con pequeñas cortadas, uñas cortas, fuerza en las muñecas. Bien, dijo. Puedes cortar leña detrás del granero. Hay un tronco de mezquite atravesado que se resiste. Si lo consigues, te ganarás. El plato de la noche. Y agua para la cantimplora. Tu caballo puede quedarse en el corral chico. No lo sueltes al grande. La cerca está rota por el norte y no tengo ganas de ir a buscarlo a la noche. Como diga, señora Dawson. Clara, corrigió con una sombra de fastidio. No soy señora de nadie. Lo llevó al cobertizo donde una hacha con el mango derrotado descansaba junto a un montón de troncos secos. A cada paso Sam tomaba nota sin querer. Marcas frescas de herraduras cerca de la puerta trasera. Una tabla del porche con agujero de bala. Una marca con el número 3 quemado en una estaca junto al corral. Señales de visitas, de advertencias, de ese tipo de conversaciones que el desierto suele resolver con plomo. ¿Has tenido compañía últimamente?, preguntó probando el peso del hacha. Demasiada, dijo Clara sin mirar. Córtala, leña. Sam colocó el primer tronco. El golpe del hacha partió el aire. Los anillos de madera se abrieron como un ojo sorprendido. El sudor le corrió por la sien. Cada ascenso y caída le vaciaba la cabeza y la llenaba de una paz dura, la única, que conocía, la que se obtiene haciendo. No quiso pensar en el rancho del norte, en el capataz con su sonrisa de zorro, en la moneda que faltaba en su paga, en la pelea con testigos y en la manera sin gloria en que tuvo que salir al amanecer. Partir madera era más simple que partir destinos. Clara desapareció y regresó al rato con un cubo de frijoles, 2 trozos de pan grueso y un jarro de café tibio que olía a hogar. Lo dejó sobre un barril, a la sombra. Come algo, dijo. Luego me ayudas con la puerta del gallinero. Gracias, comieron, en silencio. Sam llevó el pan a la boca como quien se quita un peso del alma. El café, débil, tenía el sabor de la costumbre. De cerca, Clara parecía más joven de lo que se adivinaba a distancia, pero había en su rostro una grieta antigua, como esas que recorren los suelos secos y anuncian que alguna vez, no hace mucho, corrió agua. No te he preguntado, dijo Sam por fin. ¿Tienes familia cerca? Tengo tierra, respondió Clara, y algo de ganado. Lo demás no me falta. Entiendo. No lo creo, replicó ella con una sonrisa mínima de filo. Pero no hace falta que entiendas. El resto. De la tarde se fue en arreglos. Sam clavó una nueva bisagra hecha con un pedazo de cuero y alambre. Apuntaló la viga del granero con 2 postes rescatados. Recogió las tablas que aún podían servir y quemó las que eran pura astilla. Cada tarea le devolvía la sensación de que el mundo tenía piezas, y esas piezas encajaban si las manos sabían pedirles de la manera correcta. Desde la posición del sol, calculó que faltaba poco para anochecer cuando escuchó a lo lejos un rumor de cascos. Palomo levantó la cabeza en el corral. Clara, que desgranaba maíz en el porche, se detuvo sin dramatismo. Fue adentro, volvió con el rifle y se quedó quieta, de perfil, como una estatua con hambre. ¿Esperas a alguien?, preguntó Sam sin dejar de observar el camino. No, dijo Clara. No hoy. El rumor se hizo presente. Cruzó la curva del camino y se reveló, en un muleto flaco guiado por un hombre viejo con sombrero desfondado y bigote amarillento de tabaco. Al ver la casa levantó la mano. Clara no correspondió. El muletero siguió sin detenerse. Sam dejó ir el aire que había estado conteniendo sin saberlo. «Puedes cenar en el porche», dijo ella como si nada. «Mantén las manos donde pueda». Verlas, Sam asintió. Cuando el cielo empezó a enrojecer, el desierto cambió de cara. El calor aflojó la camisa y vino un viento bajo que olía a polvo antiguo.
Un coyote cantó, lejos, para nadie. Clara encendió una lámpara y el farol recortó el contorno de la mecedora, que ahora parecía menos coja. Comer allí, bajo esa luz que volvía espesos los bordes de las cosas, tuvo para Sam un gusto raro, a despedida y a comienzo. «¿Cuánto hace que estás sola?», preguntó con cuidado, mientras untaba el pan en el caldo de los frijoles. Clara acomodó la lámpara, como si ese gesto pudiera ordenar también la respuesta. «El tiempo suficiente», dijo. «Aquí la gente se mide por estaciones, no por años. He pasado suficientes inviernos para conocer cómo sopla el viento en cada esquina de la casa. Y suficientes veranos para saber por dónde entran los hombres». Esta vez Clara sí sonrió. No de filo. Apenas una curva que alivianó los ojos. «Por eso el rifle», dijo. «No todos vienen a mal traer. Y no todos se van sin hacerlo». La noche terminó de caer de golpe como una manta pesada. Sam miró la línea del horizonte desaparecer y sintió no por primera vez el vacío específico de un forastero. Saber que si uno se levantara y caminara hacia cualquier dirección, ningún lugar reconocería su paso. Entonces escuchó las síntomas y palabras que con el tiempo recordarían ambos como el verdadero comienzo. «Dormirás conmigo esta noche», dijo Clara. Y no fue una invitación sino una orden limpia, sin adornos. Sam parpadeó sorprendido por la dureza y por la literalidad. La lámpara chisporroteó. El coyote cayó. «¿Cómo dice?» «Dormirás conmigo esta noche», ordenó la mujer solitaria al vaquero. Repitió, ahora con una chispa de ironía que no quitaba filo al mandato. «No me conviene que un hombre que ha visto demasiado de esta casa se marche a oscuras con todo eso en la cabeza. Y tampoco me conviene pasar la noche sola. Si te quedas, duermes en el cuarto grande, en el suelo, junto a la puerta. Si te mueves de más, yo me muevo más rápido». ¿Entendido? Sam midió la situación con ese instinto que le había salvado el pellejo más de una vez. No era coqueteo, no era necesidad de compañía, era un cálculo. Y detrás del cálculo, algo parecido al miedo, pero transfigurado por el carácter. «Entendido», dijo. «Me quedaré. Madrugo para seguir». «Ya veremos si sigues», dijo Clara, recogiendo los platos. «A veces la noche cambia los caminos». Entraron. La casa olía a madera vieja y jabón casero. En una repisa, un par de libros gastados. Al lado, una caja de municiones. Sobre la pared, una fotografía en sepia. Un hombre y una mujer jóvenes. En un patio con gallinas. El hombre miraba a la cámara con sonrisa franca. La mujer, un poco de lado, sostenía un sombrero como si no supiera dónde ponerlo. Sam no preguntó. Clara apagó una lámpara y encendió otra. Y la luz se fue corriendo como agua de cuarto en cuarto. El cuarto grande tenía el piso de tablas y un tapete raído en el centro. Un colchón estrecho contra la pared y, junto a la ventana, una mesa con marcas de cuchillo. Quizá habían amasado pan allí, quizá habían cortado cuero. Sam dejó la manta enrollada junto a la puerta como le habían indicado. Clara dejó el rifle apoyado en el marco, al alcance de la mano, y se quedó un segundo apoyada en el dintel, mirándolo con una curiosidad nueva, sin arma, como si Sam hubiera pasado una primera prueba cuyo nombre ella no le diría. «Si escuchas cascos, me despiertas», dijo. «Si escuchas silencio también. El silencio aquí habla tanto como el ruido». «De acuerdo. Y si sueñas, no sueñes con mi casa». «No suelo soñar», dijo Sam. «Cuando lo hago, es con agua corriendo». Clara asintió como si esa respuesta confirmara algo que esperaba. «Aquí el agua manda», dijo vaga y se retiró. Cuando la oscuridad se asentó, Sam se recostó en la manta con el sombrero sobre el pecho. Contó los latidos del silencio. Un chasquido en la madera, el resuello de palomo en el corral, el roce de la falda de Clara en el cuarto de al lado. Afuera, el viento empezó a pasar por entre los álamos con un rumor de río. Aprovechó el Isemapachel, cuerpo cansado, para entregarse a un descanso que no era del todo sueño. En esa grieta donde el descanso deja pasar los pensamientos, se prometió a sí mismo levantarse antes del amanecer, cargar la cantimplora, ensillar y seguir. Era la promesa que se hacía en cada techo prestado. Pero había algo distinto en ese techo: el dibujo de las grietas, la lámpara que aún olía a queroseno, la fotografía en sepia, el rifle contra el marco, la orden que aún vibraba en el aire como un eco que no se apagaba. Había también, muy lejos, casi un presentimiento, el sonido de otro tipo de cascos, el rumor de hombres que miden las tierras ajenas con la vara del descaro. Sam no tenía nombre para eso todavía. Solo supo, con esa certeza pequeña que a veces salva o condena, que a la mañana siguiente sus pies no tendrían tanta prisa.
Se acomodó mejor. El suelo crujió a modo de respuesta. Y el vaquero errante, bajo el mismo techo de la mujer solitaria, entendió que la noche, esa que él siempre había usado para borrarse, podía también escribir. Aquí, pensó, el agua manda. Y el agua, cuando decide correr, encuentra camino. Sam despertó antes del primer gallo. El techo tenía el mismo dibujo de grietas que la noche anterior, pero la casa olía distinto. Maíz tostado, hierro frío, café recalentado. Se incorporó sin hacer ruido, tanteó el sombrero, comprobó el peso ausente del Colt, seguía donde lo dejó, junto a la puerta, y empujó la madera con cuidado. El pasillo estaba pardo de penumbra. En la cocina una llama tímida sostenía una cafetera negra. Sobre la mesa un trozo de pan envuelto en una servilleta limpia. Había al lado una nota de 3 palabras. Para el camino. Sam sonrió sin enseñar los dientes. No se iba, pero el gesto decía algo de la clase de orden que había sido la de anoche. Dura, pero no sin decencia. Se sirvió un poco de café. Mordió el pan y salió al patio. El aire del alba era una bendición que duraba poco. Un respiro antes del peso del sol. En el corral chico, Palomo lo saludó con un bufido. Sam le pasó la mano por el cuello y revisó la cerca por inercia. Fue ahí cuando se agachó y vio lo que su instinto había presentido desde el día anterior. Huellas recientes, no de Clara. 2 pares de botas, uno con el tacón gastado hacia afuera, otro con las puntas que hundían más la arena. Habían estado ahí de noche, probando la madera con paciencia de ladrones o de gente con derecho que no lo tiene. Encontró también una vaina de carabina vacía, cerca de la tabla del porche con agujero. La levantó con el pañuelo. La olió por vicio. Vieja. No el disparo de ayer, un recuerdo más. Había demasiados recuerdos clavados en esa casa. Así que sabes mirar, dijo una voz detrás. Clara estaba en el umbral, sin rifle, con las mangas arremangadas y el cabello recogido de nuevo en ese moño que parecía una orden. Tenía la expresión de quien calcula el gasto de la semana. No son de esta mañana, dijo Sam mostrándole la vaina, pero han estado viniendo. 2, quizá 3. Miden la cerca, buscan dónde empujar. No les hace falta empujar, replicó, ella seca. Les basta con venir de frente. Sam esperó. Clara no caminó hasta él. Lo obligó a llevarle la prueba como si fueran cuentas. La examinó un segundo. La dejó en el alféizar, sin importancia. Desayuna, dijo. Luego me ayudas. Con los animales. Después te enseñaré algo. Comieron huevos con cebolla y tortillas gruesas que sabían a pan sin paciencia y a hambre domada. El café, ahora fuerte, avivó las aristas. Sam no preguntó por el algo. Dejó que la mañana hablara el idioma de las tareas. Reparó un poste con una cuña hecha de un pedazo de rueda. Calibró la tensión del alambre. Enderezó una chapa torcida en el techo del cobertizo que sonaba con el viento como una campana triste. Clara iba y venía, con los ojos en todas partes, reparando lo pequeño. Trenzaba una soga, apartaba una piedra de paso, cambiaba de lugar una caja de municiones como quien cambia una idea de sitio. Al mediodía, cuando el sol ya se había instalado, en el centro del mundo, Clara dijo, «Ven». Lo llevó por detrás del granero por un sendero que no existía si no se lo miraba de costado. Crecía allí un mezquite grande, retorcido como letra mala, y más allá un pedregal que terminaba en una hondonada sin gracia. El suelo se abría en grietas y supuraba calor. Nada indicaba promesa. Clara levantó un manojo de ramas secas, apartó 2 piedras con una palanca y apareció una rendija oscura entre la tierra y una placa de roca. «Agáchate», ordenó. Sam obedeció. El aire que salió de la rendija estaba frío, húmedo. Traía el olor exacto de cuando uno mete la cara en un pozo. «Escucha», dijo Clara. Sam contuvo la respiración. Al principio nada. Luego sí. Un rumor pequeño como el de un pañuelo que se exprime sin prisa. Agua. Se deslizó hacia adentro hasta donde la luz permitía y vio una vena estrecha que corría al borde de la roca, desapareciendo en lo negro. «Mi padre la encontró», dijo Clara. «Hace años. Dijo que el desierto es una mala persona mentirosa. Te jura que no guarda nada, pero si sabes escuchar, delata un secreto». Tapó la rendija con piedras, dejó esta palanca escondida y construyó un canal, pequeño bajo la tierra, que lleva el agua hacia un aljibe junto al granero. Lo hizo de noche. Nadie lo vio. O eso quiso creer. Sam acercó la mano. El agua le lamió los dedos fresca como una disculpa sincera. «¿Es esto lo que quieren?» «Esto», asintió Clara. «Y lo que hay debajo del camino».
El arroyo corre más al sur, por un cauce que parece seco pero no lo es. Si abres en el lugar justo, el agua aparece como si la hubieras llamado por su nombre. Mi padre marcó los puntos con piedras planas. Están desperdigadas para que no parezca mapa, pero lo es. ¿Quién más lo sabe? Mi hermana lo supo. Se fue a Texas con el marido, creyendo que allá hay ríos que caen solos en los baldes. Mi madre murió. Yo me quedé. Los Crowley empezaron a comprar, cercar, apretar. Jed Crowley vino una tarde con sonrisa de caballo blanco y ofreció 2 precios por la tierra, el que se paga con moneda y el que se paga con fuego. Le cerré la puerta. Volvió a los 3 días sin sonrisa. ¿Y el sheriff? Clara soltó una carcajada sin música. Dugan no mete el caballo donde hay alambre de púas. Dice que la ley llega sola con el tren. Yo aún no oigo silbato. Un soplo de viento agitó el mezquite y trajo el olor de la casa. Jabón, maíz, queroseno. En esa mezcla Sam notó algo que no había querido nombrar. Un rastro de miedo. No de cobardía, de lucidez. Hay más, dijo, sin afirmarlo como pregunta. Clara miró hacia el sur, donde el pedregal se hacía cinta hasta perderse. Cerró los ojos un segundo, como quien prueba una palabra antes de decirla. Les disparé, dijo. El año pasado, 4 vinieron de noche. Querían ver el aljibe. Uno abrió el candado con una pata de cabra. Yo apunté al aire. No se fueron. Volví a apuntar. El menor, el de las botas con el tacón hacia afuera, se rió y subió el pie como quien pisa un hormiguero. Le tiré a la pierna. Cayó. Gritó como un ternero. Se lo llevaron. No han perdonado la falta de cortesía. Sam asintió despacio. En su cabeza el mapa de lo que faltaba y lo que sobraba empezaba a dibujarse solo. ¿Cómo se llama? Sawyer Crowley. Jed es el mayor. Luego está Lyle, que no habla con nadie salvo consigo mismo. Y Nathan, que cree que el mundo es una cifra, que se puede sumar a su favor. El que cayó fue Sawyer. Dijo que volvería con una pala y mi nombre clavado en la punta. La marca 3, dijo Sam recordando la estaca junto al corral. 3 ranchos compraron el año pasado con papeles, que el juez firmó sin mirarlos. 3 meses llevan corriendo al ganado de los demás hacia su lado del arroyo. 3 veces vinieron a esta casa, a la tercera se fueron con sangre. Desde entonces dejan el 3 como quien deja una oración rara. Clara volvió a cubrir la rendija. Acomodó las piedras como estaban, apretando una contra otra hasta que la tierra recuperó su disfraz. Se enderezó y miró a Sam de frente. Ahora lo sabes, dijo, y saber cosas tiene un precio. Si te vas no me debes nada. Si te quedas no me debes obediencia. Solo no me mientas. No tengo espacio para mentiras en esta casa. Sam giró el sombrero en la mano como si fuera una brújula que de pronto marque algo. Puedo quedarme un par de días, dijo. Arreglar la cerca del norte. Poner latas en la alambrada para que suenen si alguien empuja de noche. Mover el ganado al bajo cuando suba el calor. Y revisar la colina del este. Desde ahí se ve el camino. Y si están mirando, a ellos también. Se les ve. Clara no lo agradeció. La gratitud ahí era un lujo que se gasta rápido. Hazlo, dijo. Te pagaré con comida y con silencio. Pasaron la tarde en un ir y venir sin conversación sobrante. Sam clavó una hilera de estacas nuevas y colgó latas con piedritas en cada tramo flojo. Ajustó el alambre con una palanca. Cortó 8 postes más del mezquite viejo y los llevó sobre el hombro uno por uno, porque la carreta tenía una rueda mala y el mundo no esperaba a que se arreglara. Clara, mientras, recogió los pocos libros de la repisa y los guardó en un baúl de madera que escondió bajo la cama. Envolvió la fotografía en tela y la guardó en el mismo sitio. Rellenó cartuchos con manos prácticas. Calentó grasa y la vertió en una lata con un pedazo de tela dentro. Una lámpara sencilla para cuando el queroseno se acabara. Cuando el sol empezó a bajar, Clara sacó 2 platos al porche. Había guiso de carne con chiles, no mucho, y tortillas calientes. Comieron con las piernas apoyadas en la baranda. El viento traía noticias que solo ellos podían oír. «¿Contaste?» «Lo del agua», dijo Sam sin levantar la vista del plato. «Falta lo de la fotografía». Clara masticó, tragó, apoyó el plato. No fingió no entender. Se llamaba Owen Pierce. Trabajó con mi padre. Pensó que los Crowley eran solo hombres con sombrero. Luego entendió que tenían menos hambre que costumbre. Discutió con Jed en la cantina de Cañón Blanco. 2 palabras, una silla, un disparo. Nadie vio nada. Nadie oyó. Yo no era su viuda, ni su esposa.
A los ojos de todos yo era la mujer que se quedó con una foto. Me aprendí un oficio, el de no pedirle al pueblo justicia que no me piensa dar. Sam dejó el plato en el suelo. No dijo lo siento porque en esa tierra las condolencias son sal que no alcanza. Miró la colina del este. Una nubecita de polvo se deshacía con el viento tan leve que podía ser una ilusión. Mañana quizá llueva, dijo por decir algo que importa. Si llueve, el arroyo canta. Si canta, vienen, completó Clara. Es más fácil seguir la canción que buscar el silencio. Entonces hoy dejamos lista la defensa. Clara le contó lo que había aprendido de su padre sobre el tiro. Cómo contar respiraciones antes de apretar. Cómo dejar que el arma decida el segundo, no la mano. Sam le devolvió sin soberbia lo que sabía del Colt. Cómo sacar sin mirar, cómo no cruzar el pulgar, cómo oír la rueda cuando entra el tambor en el engrane bueno. Practicaron con botellas en la línea de la colina. Clara falló la primera, rozó la segunda, voló la tercera. Bajó el arma y sonrió sin dientes. No necesito que mueran, dijo. Solo que recuerden, la tarde fue dejándose caer en trozos. En el norte un trueno grande habló sin mojar. Los pájaros hicieron su rito de recogerse. El coyote volvió a cantar su canción sin público. Sam recorrió la línea de latas con una rama, haciéndola sonar. El tintineo pequeño le pareció música. Hay algo más, dijo Clara, cuando el cielo ya tenía estrellas sueltas. Debajo de la mesa del cuarto grande, una losa se mueve. Si pasan, si yo no estoy, ahí hay madera, sal, una pistola de chispa y 2 cartas. Una para el juez, otra para mi hermana. Escribe su dirección por si acaso. No quiero que las cartas se queden mudas. No pasarán, dijo Sam. No sabía si lo creía o si lo necesitaba. En la madrugada, cuando el mundo aún se pregunta si será de día otra vez, una de las latas sonó con un tintineo tímido como un vaso que se choca en una mesa. Sam se incorporó antes de estar despierto del todo. Clara ya estaba de pie, rifle en mano, descalza, el cabello suelto como una sombra. Se miraron un segundo, no para pedir permiso, sino para repartirse helados. Yo por el este, susurró Sam. Yo por el corral, dijo ella. Salieron. El aire cortaba como vidrio fino. Una nube tapó la luna un segundo y el patio se volvió más negro. Las latas callaron. Sam sostuvo el aliento. Desde la colina, una silueta breve asomó y desapareció. No era un hombre. Un venado cruzó la cerca con la ligereza que solo tienen los cuerpos que no entienden de alambradas. Latas de nuevo. 2 golpes cortos, como 2 toques de campana. Sam se permitió respirar. Giró para avisar a Clara y la vio, rígida, mirando más allá, hacia el camino. No hacía falta hablar. En la línea lejana, recortados contra el cielo, que empezaba a palidecer, 5 puntos quietos. No tenían prisa, que es otra forma de tenerla. Mañana, dijo Clara, sin dejar de mirar. Siempre dejan que sea el sol el que cuente la historia. Sam ajustó el cinturón. Notó el peso del Colt que había vuelto a su sitio. Palomo, en el corral, agitó la cabeza. Entonces hoy dormimos poco, respondió. Hoy no dormimos, corrigió ella. El secreto ya no es secreto. Ahora es trinchera. Y las trincheras se sostienen despiertas. El primer resplandor del día les pintó la cara de un color que no era ni miedo ni valor, sino la mezcla áspera de ambos. En el borde del mundo, los 5 puntos se movieron a la vez. Despacio, como quien cuenta hasta 3 antes de empujar una puerta. Clara respiró hondo, apretó el rifle contra el hombro y dijo algo que sonó menos a oración que a contrato. Aquí manda el agua, y hoy Sam nos toca hablar por ella. El sol había trepado apenas un palmo cuando los 5 jinetes comenzaron a bajar desde la colina. El polvo que levantaban sus caballos se esparcía como un velo, dándoles la apariencia de figuras surgidas de una tormenta. Sam y Clara los observaron, en silencio desde el porche, cada cual con el arma preparada pero aún baja, como quien espera escuchar primero la palabra antes del disparo. El que iba al frente se distinguía de inmediato. Sombrero blanco, chaqueta de gamuza clara, botas relucientes. Jed Crowley. Tenía la sonrisa ensayada de los comerciantes y la mirada fija de los cazadores. A su derecha cabalgaba Lyle, su hermano taciturno, con un sombrero hundido hasta las cejas y una carabina apoyada en la silla. Detrás, 2 hombres que parecían más peones que hermanos, cicatrices en el rostro, ojos apagados, esos que trabajan con las manos pero obedecen con la punta de la bota en las costillas. Y al final, un joven con el andar rígido de quien arrastra un dolor viejo en la pierna. Sawyer Crowley,
El del tacón torcido, la cicatriz de bala de la que Clara había hablado. Jed desmontó primero, con un gesto amplio como quien baja a recibir a un público. Dejó que los demás se quedaran montados, intimidando desde lo alto. «Señora Dawson», dijo, extendiendo los brazos como si fuera un pariente lejano que regresa de viaje. O debería decir señorita, ya que nadie le reclama. Apellido. Qué sorpresa verla aún aquí, cuidando esta tierra como si valiera algo. Clara se cruzó de brazos, el rifle apoyado contra la cadera, sin apartar la vista de él. «Valdrá para mí mientras tenga raíces», contestó. Jed sonrió mostrando dientes blanquísimos que parecían desentonar con la tierra reseca que lo rodeaba. «Raíces secas no sostienen árbol. Y tú lo sabes. Vengo a evitarte un mal trago, Clara. Entrégame estas tierras. No hablo de regalo. Pagaré un precio justo, suficiente para que te compres una casa en el pueblo, o que te vayas con tu hermana a Texas. Aquí no tienes futuro. Aquí solo hay polvo y hombres que no perdonan». Sam, que estaba medio paso detrás, sintió cómo esas palabras buscaban envolver, pero también medir. Jed hablaba como un hombre seguro de que todo estaba ya decidido. Solo faltaba que Clara aceptara el modo de perder. Clara, sin embargo, no pestañeó. «El precio justo lo pone la tierra, no tú. Y todavía canta agua bajo mis pies». Jed dejó escapar una carcajada breve, seca, y miró hacia atrás, a Sawyer, que no sonreía. «Agua», repitió como quien prueba una palabra exótica. «Todos saben que no queda agua en estas partes, salvo el río que baja hacia el rancho Crowley, pero claro». Se inclinó un poco hacia adelante, acercando el rostro al de Clara. «Algunos insisten en guardar secretos. El silencio que siguió fue tan pesado que hasta los caballos lo notaron. Lyle jugueteaba con la carabina, haciéndola girar entre los dedos, y Sawyer clavaba los ojos en Clara con una mezcla de odio y humillación. Sam dio un paso al frente. No levantó el colt, pero dejó que la mano descansara cerca del cinto, donde el gesto podía leerse sin traducción. «La dama ya contestó», dijo con calma. Lo cortés sería aceptar su palabra y seguir camino. Los ojos de Jed se clavaron en él. Su sonrisa se desarmó un poco, como una carta mal barajada. «¿Y este quién es?», preguntó con voz más baja. «Un hombre que pasa», respondió Sam. Sawyer desde atrás escupió al suelo. «El mismo que se esconde detrás de faldas ajenas. Mira qué suerte tienes, Clara. Ahora te llegan perros de paso a hacerte de guardianes. ¿Quieres que te cuente lo que les hacemos a los perros en mi rancho?». Sam lo miró sereno, pero con la puntería de quien ya mide distancia y viento. Clara levantó apenas un dedo, un gesto pequeño pero suficiente para contener el incendio que amenazaba encenderse demasiado pronto. «Basta», dijo ella. «No vine a escuchar cuentos de perros. Vine a defender mi casa». Jed se acomodó el sombrero, recuperando algo de compostura. «Escucha bien, Clara. No vamos a discutir cada amanecer. El pueblo es nuestro. El juez es nuestro. La tierra terminará siendo nuestra. ¿Quieres seguir peleando? De acuerdo, te daremos un plazo, 3 días. 3 días para pensarlo y empacar. Después vendremos con más que palabras. ¿Y ese perro, tuyo?», miró a Sam con desprecio. «Ni siquiera sabrán dónde enterrarlo». Sam no se movió. El colt seguía en su sitio, pero su mirada se clavó en Jed con la misma dureza que una piedra en el camino. 3 días, repitió Clara, sin temblar. «Y luego, si vuelven, los entierra la tierra misma». Jed sonrió de nuevo, aunque ahora el gesto parecía más un reto que una cortesía. Montó de un salto, hizo girar el caballo y levantó una nube de polvo que cubrió el aire como una cortina. Los demás lo siguieron, cada cual con su propio silencio, salvo Sawyer, que al pasar se inclinó hacia adelante y escupió cerca del porche, tan cerca que la saliva manchó la madera. Cuando el último casco se perdió en la distancia, Clara bajó el rifle y soltó un suspiro que no había permitido salir hasta entonces. Sam, aún tenso, mantuvo la vista en el horizonte. 3 días, repitió él, como quien mastica un número que puede significar vida o muerte. Clara lo miró con la determinación de alguien que ya había tomado una decisión. 3 días, son más que suficientes. Aquí no se negocia. Aquí se resiste. Sam asintió, y supo que en esas palabras no había solo orgullo. Había una guerra que ya estaba escrita en la arena, y él había aceptado sin quererlo su lugar en ella. La tarde había caído con una violencia serena, como si el desierto se empeñara en recordarles que la luz siempre se va más rápido cuando uno la necesita. Sam y Clara habían pasado el día reparando, levantando, preparando. Las cercas estaban
reforzadas con alambres nuevos y latas que tintineaban con cualquier roce. El corral chico tenía una trinchera improvisada de sacos de maíz vacíos, y la casa, que en otro tiempo fue simple refugio de familia, ahora parecía un bastión pequeño pero terco. Cuando el sol se escondió tras la colina del este, Clara encendió un farol en la cocina. La luz tembló, dorando los rincones, y a Tinismonosi. Ese instante la casa volvió a parecer hogar, aunque la pólvora y las armas se apilaran sobre la mesa como platos sin lavar. 3 días, dijo Clara, con un suspiro largo, y cada minuto será una prueba. Sam estaba en el porche, limpiando el Colt con una parsimonia que parecía oración. Levantó la vista apenas. Vendrán antes de lo que dicen. El que amenaza con tiempo no siempre espera cumplirlo. Clara se sentó en la mecedora coja. La hizo balancear despacio como si quisiera marcar un ritmo que la calma no tenía. «Lo sé», murmuró. «A veces pienso que nunca se fueron del todo, que nos miran desde la colina midiendo cuándo entrar». Sam guardó silencio un rato. Luego, sin levantar el tono: «No tienes por qué cargar sola con esto». Ella lo miró de reojo. El farol dibujaba un brillo verde en sus ojos, un brillo duro, casi metálico. «No estoy sola», dijo, y en esas 3 palabras había un reconocimiento, aunque no quisiera adornarlo. La noche cayó entera. El viento se coló por las rendijas con un aullido bajo, arrastrando polvo y voces que no eran de hombres. Sam patrulló alrededor de la casa 3 veces, deteniéndose en cada lata colgante, escuchando el silencio con los oídos de quien ya vivió demasiadas emboscadas. Clara, mientras tanto, permanecía en la cocina, afilando el cuchillo de su padre con paciencia, como si al sacarle filo también sacara filo a su voluntad. Cuando Sam volvió al entrar, se encontraron en la mesa. Hubo un momento en que la rutina los acercó como si fueran familia. Él sirviendo café, ella sirviendo pan. El contraste con las armas sobre la madera era tan fuerte que ambos rieron, cortos, apenas un destello de humanidad. «Si viviera mi madre», dijo Clara, casi en un susurro, «pensaría que somos matrimonio. Un matrimonio raro, armado hasta los dientes, pero matrimonio al fin». Sam sonrió de lado. «He dormido en peores lunas de miel», respondió. El silencio que siguió no fue incómodo. Era de esos silencios que dejan espacio para que cada cual piense lo que quiere sin necesidad de decirlo. Hacia la medianoche, el tintineo de una lata los despertó. Sam estaba en el suelo del cuarto grande, junto a la puerta, tal como ella lo había ordenado. Clara apareció descalza, con el rifle ya montado. Se miraron en la penumbra. No hizo falta preguntar. Salieron al porche. El viento se había calmado. La luna llena bañaba la llanura con un resplandor de hueso. En la cerca norte, una de las latas seguía agitándose, colgada de un alambre flojo. Sam levantó el Colt. Clara apoyó el rifle en la baranda. Esperaron. El silencio fue más largo que el miedo. Finalmente un coyote asomó entre los arbustos, olfateó y siguió su camino. «Falsa alarma», susurró Sam. Clara bajó el arma, pero no el pulso. «No existe falsa alarma», replicó. «Solo ensayos». Volvieron adentro. Pero el sueño ya no regresó. Al amanecer, Clara estaba de pie junto a la ventana mirando el horizonte. Sam se levantó y la encontró con el cabello suelto, la mirada perdida en el polvo dorado. «¿Piensas en ellos?», preguntó. «Pienso en mí», respondió ella. «En lo que queda de mí después de tanto sostener. Me pregunto si cuando todo acabe todavía seré Clara Dawson, o si solo quedaré como la mujer que no quiso soltar una tierra seca». Sam se acercó despacio. No la tocó, pero su voz bajó hasta hacer confidencia. «El desierto se lleva nombres, pero también da nuevos. Quizá cuando esto acabe seas otra Clara, una que no necesita pedir permiso para vivir». Clara lo miró, sorprendida de la suavidad. En esas palabras, por primera vez en mucho tiempo, dejó que una sonrisa verdadera le rozara el rostro. «¿Y tú?», preguntó. «¿Qué quedará de ti, vaquero errante?». Sam se encogió de hombros. «Quizá un hombre que por fin encontró un lugar donde quedarse más de una noche». Hubo un silencio lleno de significado, y esta vez fue Clara quien lo rompió. «Entonces dormirás conmigo esta noche», dijo, repitiendo. La orden, pero ahora sin dureza, sin amenaza. No como guardián, no como extraño, como hombre bajo el mismo techo. Sam no contestó con palabras. Solo asintió. Ese día trabajaron juntos como si el futuro dependiera de cada clavo y cada bala. Prepararon barricadas, movieron agua desde el aljibe secreto, revisaron municiones. Cada gesto era parte de una danza silenciosa, una coreografía aprendida sin ensayos. Al caer la tarde, los 5 puntos volvieron a aparecer en el horizonte.
Esta vez no se quedaron en la colina. Bajaron al valle, despacio, seguros, como si supieran que el tiempo ya no necesitaba disimulos. Clara respiró hondo. Sam ajustó el cinturón. Llegó el momento, dijo él. Sí, asintió ella. Y pase lo que pase, no dormirás solo. El viento del desierto se levantó, trayendo consigo el olor del polvo y de la pólvora que aún no había explotado. Y mientras los Crowley avanzaban, Sam y Clara, bajo el mismo techo, se prepararon para escribir con balas la última página de aquella historia.